Muy bien, continuamos en esta segunda parte con los nuevos desarrollos del siglo XX sobre la percepción. Vamos allá. El primero de ellos, del que habréis oído hablar a menudo y si no vais a oír hablar muy a menudo en las próximas asignaturas que vayáis dando, es la Gestalt, la escuela de la Gestalt. Sus influencias, podríamos decir que una de ellas es el racionalismo, en particular en cuanto a lo innato. Vamos a verlo. ¿Qué ideas nos propone la Gestalt? Por un lado, pone la descripción fenomenológica como método en contraposición a la interpretación introspectiva, que ese era el rollete que llevaba Wundt y compañía. Por otro lado, nos habla de configuraciones y de propiedades emergentes en lugar de suma de elementos. Esta idea es muy importante a lo largo de toda la carrera. Vais a ver montones de situaciones en las que tenemos por un lado la suma de elementos como tal, el todo es igual a la suma de las partes, mientras que por otro lado el todo no es igual a la suma de las partes y hay unas interacciones entre partes que generan propiedades únicas. Por ejemplo, podríamos decir que un equipo de fútbol no es simplemente la suma de los jugadores, sino un equipo de fútbol con los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores a nivel mundial, sería el mejor equipo de todos. Al fin y al cabo, tiene a los mejores jugadores. Pero todos sabemos que eso no funcionaría porque hay algo más. La interacción entre los jugadores, o sea, cómo ellos forman un todo único, un equipo, es lo que los hace diferentes. Esas interacciones, esas cosillas extra que hacen que el todo, el equipo, sea mayor que las partes, la suma de jugadores, es lo que quiere sacar la Gestalt aquí en la percepción. Percibimos todos, no percibimos sumas de partes. Lo veremos mucho mejor en los temas 6 y 7. Otra idea. Parte de la percepción es innata. En particular, en cuanto a la Gestalt, los principios de la Gestalt, estos principios de semejanza, de proximidad, que de nuevo veremos con mucho más detalle, si no los conocéis, en los temas 6 y 7. ¿Qué más? El principio mínimo. El principio mínimo, si sabéis lo que es la navaja de Occam, es básicamente esto. Quiere decir que entre varias posibles interpretaciones, el sistema perceptivo va a escoger la más simple. Si tenemos una cosa rara en el horizonte que no sabemos cómo percibir y hay varias opciones, siempre va a ser la más sencilla, la que menos líneas tenga, por ejemplo. Y por último, otra idea muy interesante es el isomorfismo psicofísico. Isomorfismo quiere decir misma forma, psicofísico, lo psicológico con lo físico, es decir, lo físico tiene la misma forma que lo psicológico. A lo largo de la carrera ya habéis visto varios ejemplos de estos. Por ejemplo, el mapa somatotópico, que se ve en psicobiología, o la memoria locativa, que se ve en memoria. En percepción vamos a ver uno más, que es el mapa retinotípico, que dice más o menos que lo que está ahí fuera se refleja a escala en activaciones neuronales en lo que está dentro. Vamos a verlo de todas formas ahora, mejor a través de un ejemplo. El mapa somatotópico quiere decir que nuestras sensaciones táctiles del cuerpo se activan también a escala en lo que a nuestra corteza respecta. Voy a refrasearlo de otra manera. Si nosotros tenemos sensaciones en el pulgar, cuando nuestro pulgar está encima de nuestra mano, y nuestra mano está encima de nuestro antebrazo, y nuestro antebrazo está encima del codo, pues equivalentemente en nuestra corteza cerebral, las neuronas que se activan con sensaciones en el pulgar están encima que las neuronas que se activan con sensaciones en los dedos, que están encima que las neuronas que se activan con sensaciones en la mano, lo mismo para el antebrazo, lo mismo para el codo. Es decir, que las neuronas son como un mapa a escala de lo que somos en el exterior. La activación neuronal tiene la misma forma, es isomorfa a la realidad física, a cómo está construido nuestro cuerpo. A eso se refiere el isomorfismo psicofísico. Muy bien. La siguiente teoría que vamos a mencionar es el conductismo. Y bueno, como ya habéis visto en otras asignaturas, el conductismo es una época oscura para muchas de las ramas de la psicología, porque al fin y al cabo no considera que haya procesos internos mentales. Entonces la percepción, que
es un proceso interno mental, no tuvo mucho florecimiento en esta época. Sí. Pero bueno, no hay que negarle que sí que hubo un desarrollo metodológico. El conductismo, con su afán cientificista y con su rigurosidad, pues influyó en que los métodos pocos que había en aquella época en psicología de la percepción se volviesen también más científicos y rigurosos. Vuelve la luz y llegamos a la teoría de la percepción directa, una de las más rompedoras de la percepción. Esta teoría ha sido influida tanto por Thomas Ray, hablábamos antes de él, el que distinguía entre percepción y sensación, como por la Gestalt. Y su principal desarrollador, casi único, es Gibson. ¿Qué nos dice Gibson? Gibson nos dice que percibimos directamente. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información sobre el estímulo está en el propio estímulo. No tenemos que hacer inferencias inconscientes, no tenemos que recurrir a la memoria, no tenemos que recurrir a cosas que hayamos aprendido antes, no hay procesos extra. Todo está en el estímulo. Y a través de mirarlo desde diferentes perspectivas y de movernos mientras lo miramos, podemos extraer toda esa información y percibir las cosas tal como son. Ecologismo. Esta idea ya la he presentado un poquillo antes. Se refiere al hecho de que para poder estudiar la percepción hay que estudiarla en su ambiente natural, en su ambiente ecológico. Y, pues obviamente, los estímulos de laboratorio, bastante cutres, pobres, controlados y desprovistos de salsilla, pues claro que no te dan información, o sea, si es que son estímulos que solo les queda morirse. Entonces, para de verdad ser un estímulo de esos que tiene toda su información contenida en sí mismo, tienes que salir de fuera y percibir tal y como percibes en tu día a día. No hay otro. Entonces, esa es una de las críticas de Gibson. Bueno, normal que me digáis que no hay percepción directa, porque es que las cosas que hacéis en laboratorio no tienen ningún sentido. O sea, esos estímulos que usáis en laboratorio es que no son estímulos reales, son muy artificiales. Tenéis que salir de ahí fuera y percibir tal cual las cosas son, moviéndote de un sitio a otro y aprovechando todas las posibilidades de observación. Y por último, esto influido por la Gestalt, Gibson nos habla de que se percibe una conformación óptica. Una conformación óptica es como un todo gestáltico, es más que la suma de las partes. No es simplemente activaciones de receptores del ojo. No es simplemente ese mapita, la retina, que tiene diferentes activaciones en diferentes puntos, sino que se percibe más allá de eso. Esas activaciones forman unas determinadas formas, patrones, que también se extraen de ahí. Se extrae información de esos patrones. Directamente, o sea, no hace falta meter a la memoria, no hace falta meter la inferencia inconsciente. Esa información se percibe de forma directa. Y, en cuanto a ello, Gibson distingue información de energía. Es un poco esto que he mencionado antes. La energía es simplemente la activación de receptores oculares. La información es esa sensación contextualizada. Es decir, no es que percibamos azul, triángulo, sino que percibimos un triángulo azul que está colocado de determinada manera, a una distancia, al lado de quizás otras formas, y todo eso da información en conjunto. Y no podemos irnos al laboratorio y coger y quitarlo todo y decir triángulo azul. Claro, eso no da toda la información que Gibson propone en su teoría, que sí que dan los estímulos. Y por último, las conformaciones ópticas también contienen lo que Gibson denomina affordance. Affordance podríamos traducirlo del inglés como, bueno, se traduce de hecho en el libro como propiedad funcional, pero a mí me gusta más decir que es como posibilidades de uso. Un affordance es lo que te sale cuando clicas con el botón derecho del ratón. ¿Qué cosas podemos hacer? Si yo clico, una de mis affordance es pasar a la siguiente diapositiva, otra de mis affordance es ir a la anterior, pero por ejemplo, una de las cosas que no me permite esta situación, este estímulo que es la diapositiva, es pausarla. Porque no la estoy haciendo automáticamente, sino que la estoy controlando yo, entonces no puedo pausarla. No se me permite pausar, no está esa posibilidad de uso. Poniendo algún ejemplo más cotidiano. En una silla puedes sentarte, a una silla puedes subirte, una silla puedes romperla. Gibson nos dice que cuando nosotros percibimos, no solo percibimos información del objeto, sino también cómo podemos utilizarlo. Si vemos un cuchillo,
percibimos que podemos cogerlo. Si vemos una roca, percibimos que podemos lanzarla. Si vemos un carnero, percibimos que podemos comérnoslo. Eso igual es un poco sacado de contexto. Pero el caso es que Gibson, además de esta información, nos pone que podemos percibir qué se puede hacer con los estímulos. Y esto, pues, es un poco también lo que sucede cuando pulsas con el botón derecho. Si yo pulso en una carpeta, ¿qué puedo hacer con ella? Cortarla, pegarla, abrirla, mirar sus propiedades. Es un poco la misma idea. Muy bien, esto en cuanto a la percepción directa. Entramos en la segunda mitad del siglo XX y tachán, sorpresa, sorpresa, llegan los cognitivismos, que sé que los habéis visto muchas veces. Esta diapositiva probablemente ya la conozcáis, pero por si acaso no es el caso, hay que refrescarlo. Los cognitivismos sí que es cierto que son un poco raros. Vamos a ir pasito a pasito. La metáfora del ordenador, concepto inicial y nuclear del cognitivismo. Nuestra mente funciona como un ordenador. El hardware son las neuronitas, el software son los programas, son las distintas funciones que producen esas neuronitas, como percibir, recordar, aprender, motivarse. Hardware, por si alguien no conoce la palabra, pues sería como el disco duro, la tarjeta gráfica, las piezas mecánicas del ordenador. Muy bien. Los cognitivismos también se los llama teorías del procesamiento de la información. Y en cuanto a la percepción, proponen que percibir es procesar información. Se puede ver bien aquí en esta imagen. Tenemos una imagen, extraemos los bordes de esa imagen, detectamos propiedades no accidentales, esto lo veremos en el tema 8, segmentamos en regiones cóncavas, bueno, el caso, le hacemos cositas, le hacemos más perradas y como que esa información va pasando por una línea de montaje y le vamos haciendo cosas hasta que llegamos al producto final, en este caso reconocer el objeto. Este tipo de cadenas de montaje esquemáticas es lo que llamamos diagramas de flujo, cómo la información va fluyendo a lo largo de distintos procesos y se va transformando hasta la función final que queremos conseguir. Bueno, ¿qué queremos conseguir? La función final que hace el proceso grande. Entonces, de esta manera, la percepción se entiende en términos de procesamiento de la información. Pues codificamos, representamos, manipulamos y hablamos de inputs, la información que entra. Por ejemplo, vamos a ponernos en la detección de propiedades no accidentales. A este subproceso le entra información de la extracción de bordes. Y su output, la salida, es que este proceso envía su resultado como información a la activación de geones, etc. Luego, los subprocesos pueden estar colocados en serie o en paralelo. En serie significa uno primero, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, primero se hace este subproceso, cuando acaba se hace el siguiente, cuando acaba se hace el siguiente. Es básicamente la orbita. Y en paralelo es que están colocados pues uno al lado del otro, paralelamente. Y eso implica que los procesos no tienen que esperarse unos a otros. Es decir, que este de aquí puede empezar antes o después de que este haya empezado o acabado. Es decir, cuando están en paralelo, cada uno puede ir a su rollo. Un poco como una línea de montaje. O sea, lo que esté pasando por aquí no le importa en absoluto lo que esté pasando por aquí, y si va despacio, y si va rápido, y si se atasca y se explota. Da igual, todo eso da igual. Este de abajo sí que tendrá que esperar a que ambos acaben, porque ya está colocado en serie. Pero estos dos se dan igual un poco el uno al otro. Muy bien. Otros conceptos interesantes de los cognitivismos es la diferencia entre el arriba-abajo y abajo-arriba, que se suele llamar top-down y bottom-up. Los procesos de arriba a abajo son procesos en los que la información va de procesos superiores a procesos inferiores. Por ejemplo, la inferencia inconsciente. La inferencia consciente es el proceso superior del razonamiento enviando información a la percepción, que está más abajo. En cambio, los procesos bottom-up son procesos que vienen de las sensaciones. También se les llama guiado por los estímulos o guiado por datos. Guiado por los estímulos, en este caso sería que nosotros percibimos una sensación y esta sensación
sube para ser manipulada de otras maneras, en particular por la inferencia inconsciente. El proceso que viene de abajo a arriba. Es como si las funciones más complejas estuviesen arriba y cuando las funciones complejas ayudan a las intermedias, tenemos arriba abajo, y cuando las funciones intermedias reciben información de las más simples, como directamente recibir la sensación en la retina, lo llamamos de abajo arriba. Por último, mencionar que en este apartado en el libro se habla de las tareas de Donders, de la teoría de detección de señales y de la modelización. Estas tres cosas las vamos a volver a ver en un tema, en el tema 9, o sea, en las siguientes clases, la siguiente semana, así que no las voy a desarrollar aquí. No hace falta tampoco que le deis mucha matraca cuando leáis el libro. Muy bien, después de esta dura sesión con los cognitivismos, pasamos a David Marr. David Marr es la superstar de la percepción. Vamos a verlo en este tema, vamos a verlo en el tema 4, vamos a verlo de nuevo en el tema 7 y otra vez en el tema 8. Si no me equivoco, igual el 7 no lo estoy cogiendo ahí. Pero bueno, el caso es que David Marr aparece a lo largo de toda la asignatura. Ha tenido varias contribuciones en varias áreas de la percepción y en particular la más importante es que ha roto los esquemas. Siendo cognitivista, ha puesto en la mesa una nueva forma de concebir la percepción. Si bien sus teorías, por así decirlo, no han resultado ser las válidas, las perfectas, las últimas y definitivas, sí que, por así decirlo, ha abierto una nueva forma de ver el mundo. Es como si hubiese iniciado un nuevo estilo pictórico. No se me ocurren, no sé de pintores, no se me ocurre un pintor con el que compararle, pero abrió un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, a David Marr lo queremos mucho y lo veremos mucho. De hecho, vamos a empezar a verlo ahora mismo. David Marr nos propone que cualquier fenómeno, cualquier sistema más bien, podemos analizarlo desde tres perspectivas diferentes: la computacional, la algorítmica y la de implementación. Para distinguirlas un poco, sabed que algoritmo es lo mismo que receta. Un algoritmo es una serie de pasos concretos a través de los que se llega a un resultado. O sea, una receta. Implementación viene a ser básicamente como construcción, como qué cosas concretas hacemos para construir algo. Es decir, mientras que un algoritmo nos dice los pasos a seguir para construirlo, la implementación es qué cosas concretas utilizamos para construirlo. Si mi receta es coge algo dulce y ponlo sobre una tostada de pan, la implementación es qué es lo dulce que cogemos, porque puede ser azúcar o puede ser miel, y cómo es nuestra tostada de pan, y cuántos la hemos tostado, un poco cuáles son las piezas concretas que utilizamos para construirlo. Esto lo vamos a ver ahora de forma más clara con un ejemplo. Entonces, lo computacional se centra en la función, lo algorítmico en los pasos y la implementación en cómo está hecho. Tomemos un chupete como sistema. Si lo analizamos a nivel funcional, nos vamos a preocupar de su función, que es la de calmar al bebé. Y vamos a preguntarnos, pues, cómo lo calma, cuánto lo calma, ese tipo de cosas. Si nos vamos al algorítmico, ¿qué pasos sigue este sistema, chupete, para calmar al bebé? Pues se introduce en la boca del bebé y este lo chupa y se calla. Por último, el nivel de implementación nos indica cómo está hecho. En el caso del chupete, plástico duro para el protector y para la anilla, y plástico blando para la parte que se chupa. Muy bien, esto en cuanto a los niveles de análisis. Ahora vamos a hacer una breve introducción a la teoría de David Marr, que lo que nos propone es que la percepción pasa por distintas fases de procesamiento. Aquí tenemos una imagen inicial, que bueno, está un poco cutrosa, pero son un tanque en un terreno más bien árido. Entonces, primero se produce un esbozo primario, que es pues, como un bocetillo en el que solo utilizamos líneas, terminaciones, bordes y elementos simples. Este esbozo primario luego lo descomponemos en superficies en función de lo lejos o cerca que están de nosotros. El tanque está más cerca, luego el paisaje, la tierra y luego el cielo. Y por último, a través de esta descomposición en láminas,
construimos un modelo 3D. Es decir, lo separamos un poco de nuestra percepción como observador, porque aquí todo depende de la distancia a la que está, y lo convertimos en una entidad única y propia, que no depende del observador, sino que depende de sí misma, y que la podríamos reconocer, esté cerca, lejos, girada, volteada, se vea a la sombra, a la luz. Esto simplemente es para que os dé un poquillo un regustillo, porque la teoría de Bitmart se ve con mucho más detalle en los próximos temas. En el tema 3 veremos con más detalle el esbozo primario. El esbozo 2,5 entra en los temas de la Gestalt. Y por último, el modelo 3D lo veremos al final, en el tema 8. Muy bien. Una cosita que suele funcionar bien para que entendáis en qué consiste esta fase es que más o menos es como lo que sucede en los escáneres cerebrales, que van como escaneando lámina a lámina el cerebro. A esto se le suele llamar también 2,5 dimensiones, porque no es que sean 3 dimensiones, sino como diferentes láminas de 2 dimensiones. Muy bien. Por último, el conexionismo. Normalmente no dedicaría mucho tiempo a este pequeño apartado del libro, al conexionismo y las redes neuronales. Pero como es un tema que ya habéis visto en otras asignaturas y volveréis a ver en nuevas asignaturas, aparece en pensamiento, aparecerá cuando estéis en tercero en desarrollo 2, también un poquito en el lenguaje. Me parece interesante daros unas pocas ideas y también hacerlo de una forma más interactiva, porque desafortunadamente, y lo digo yo que he trabajado con redes neuronales, las explicaciones de los equipos docentes de psicología, mejor no digo nada, ya las vais a ver. Sí. ¿Qué dos ideas en cuanto a redes neuronales nos interesan en cuanto a la percepción? Los patrones de activación y las propiedades emergentes del aprendizaje. Nosotros, estos circulitos de aquí que tenemos son neuronas. Entonces, estas neuronas en un principio están conectadas de manera aleatoria. Pueden estar conectadas con conexiones excitatorias, es decir, si yo me activo, yo también me activo, o con conexiones inhibitorias. Si yo me activo, luego yo me activo de forma contraria. Vamos a ver un ejemplo con esta neurona de aquí. Que lo que se active esta, se activa esta, porque es excitatoria. Entonces, como esta tiene un -1, esta tiene un -1 también. Porque lo que se activa una se activa la otra. Y en este caso ambas se están desactivando. Perdón, esta se está desactivando. Por tanto, esta también se desactiva. Por otro lado, en este caso es inhibitoria. Entonces, cuando esta se activa, esta hace lo contrario. Y por tanto, cuando esta suma 1, esta resta 1. Por eso tenemos aquí -1 de esta porque van igual y -1 de esta porque van al contrario. Esa es la diferencia entre conexiones excitatorias e inhibitorias. Volvemos a la red neuronal. Al principio teníamos una red con estas neuronas y con unas conexiones aleatorias. Entonces, a esta red, por mecanismos complejos que no entran dentro del alcance de este curso, se le hace aprender. Básicamente, se le dan ejercicios resueltos. En este caso, se le da un cuadradito y se le dice, este cuadradito es un cuadradito horizontal. Entonces, tú cuando hagas tus cálculos, al final tienes que iluminarme el horizontal y no iluminarme estos. Entonces, la neurona, a través de sucesivas correcciones, he acertado, pues muy bien, me quedo así, he fallado, pues voy a cambiar mis conexiones para ver si acierto más la siguiente. Después de miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios resueltos, las neuronas se especializan y empiezan a hacer funciones determinadas. Es lo que se ve aquí en estos recuadritos de arriba. Pues aquí, por ejemplo, tenemos que esta neurona lo que hace es fijarse si este cuadrado es blanco. Cuando este cuadrado es blanco se activaría con +1 y en este caso, que el cuadrado es rojo, se antiactiva con -1, por así decirlo. Y en la siguiente capa tenemos que ahora cogen dos cuadrados. Y en este caso, pues, este es blanco, no, -1, pero este es blanco, sí, +1, -1, +1, 0. La siguiente ya está cubriendo 4 cuadrados diferentes. Y las siguientes lo que hacen es distinguir entre el caso todos blancos y el caso todos negros. O, como se ve aquí con más interés, el caso vertical hacia la izquierda, vertical hacia la derecha. Esto es interesante. A medida
que vamos ascendiendo en capas de la neurona, vamos teniendo procesos más complejos, más amplios, de cierto modo abarcamos más. Esto es un poco lo que hablábamos de top-down y bottom-up. O sea, en bottom-up tenemos procesos simples, estímulo más complejo, y arriba tenemos los procesos superiores, los procesos tochos que cogen pues, el cuadrado entero de la realidad. Todo esto que os estoy contando se ve mucho mejor de forma interactiva. Os voy a llevar a una página en la que tenemos este mismo modelo y nosotros podemos toquetear para ponerle diferentes casos y ver cómo se activan las neuronas. Podemos ver cómo cambian los números y cómo cambian las activaciones. Entonces aquí viene esta idea de patrón de activación. Cada estímulo en una red neuronal entrenada, una red neuronal que ya ha pasado por muchos ejercicios resueltos, genera un patrón de activación diferente. En este caso vemos que se activa casi toda la capa inicial, pero al final las capas finales se van quedando por el medio. Mientras que si metemos a este de aquí, se activa de una forma como más hacia arriba. Es decir, es un patrón diferente, es una forma diferente de activarse según las neuronas, según el estímulo que entre. Y es este patrón diferente lo que está asociado con estímulos diferentes. Y a eso nos referimos con diferentes patrones de activación. Por último, las propiedades emergentes del aprendizaje es el hecho de que la neurona, después de pasar por sus ejercicios resueltos, se coloque de una forma inteligente, entre comillas, porque en realidad no es una criatura viva con voluntad propia, pero se coloca de una forma inteligente para resolver el problema. O sea, primero cada una se dedica a un trocito distinto de la imagen, luego una busca verticalidad y otra, una igualdad y otra diferencia, una diagonal, aquí en la tercera capa tenemos las distintas direcciones y aquí ya compara entre casos concretos. O sea, esta distribución escalonada e inteligente para resolver el problema surge de forma espontánea a partir de hacer ejercicios resueltos. La propia red neuronal encuentra patrones para resolver el problema, simplemente a través de que le digas ¿has resuelto esto bien? O no has resuelto esto bien. Por ese motivo, las redes neuronales son un modelo tan potente para un poco intentar emular el funcionamiento de nuestra psique, porque simplemente un conjunto de unidades conectadas aleatoriamente, neuronitas, a raíz de meterle ejercicios resueltos, resulta que ellas mismas se colocan de tal manera que resuelven los problemas, casi solas. Y la verdad es que, os lo digo, que habiendo trabajado en ellas es muy, muy flipante. O sea, encontrarte que de repente una mezcolanza de cositas numéricas se colocan, toman un orden y te resuelven las cosas. Reconocen imágenes casi mejor que tú. Os voy a poner, a título también de curiosidad, un caso más realista de uso de redes neuronales. Tenemos aquí redes neuronales aplicadas a la visión. Entonces, cada cuadradito representa una neurona diferente. Esto ya es en una capa un poquito avanzada, no es en las primeras capas. Entonces, a raíz de entrenarla, la neurona se ha colocado de tal manera que, por ejemplo, es capaz de percibir bordes. O sea, la propiedad emergente que ha surgido, por ejemplo, en esta neurona que hemos señalado aquí, es la de reconocer bordes verticales que pasan de claro a oscuro. Y aquí podemos verla en acción. Tenemos la imagen del chico y cómo esta neurona se activa, colores blancos, en la imagen del chico. Y vemos que los colores blancos, los sitios en los que esta neurona se activa de la imagen, son pues cuando pasa de claro de la pared a oscuro del pelo, o cuando pasa del claro de la piel a oscuro del pelo, o cuando pasa del claro de la pared al oscuro de la camiseta, o del claro de la piel al oscuro de la camiseta. Justo en esos puntos es donde se activa la neurona. Y el hecho de que esta neurona se haya convertido en un detector de bordes verticales que van de blanco a negro cuando van de izquierda a derecha, simplemente ha sido a través de darle imágenes y decirle, pues esto es una persona, correcto, esto es un perro, correcto, esto es un gato, incorrecto, es un perro. Y haciendo ese tipo de ejercicios resueltos, la propia neurona se encarga de diseñar borde vertical, el borde vertical invertido, aquí tenemos una línea horizontal, aquí tenemos una línea diagonal,
un borde diagonal. Precisamente este tipo de bordes, este tipo de detectores de bordes y detectores de líneas, son funciones que también tienen algunas de nuestras neuronas. Es decir, estas neuronas artificiales se han convertido, a través de un entrenamiento, en el mismo tipo de neuronas que las que usamos nosotros, que las neuronas reales, que las neuronas biológicas. Nuestro sistema, que ha pasado por una evolución para llegar a este desarrollo, ha sido, ha llegado al mismo resultado que las neuronas artificiales a través de un entrenamiento por ejercicios resueltos. Esta parte que os he contado en esta diapositiva es simplemente para darle un poco más de colorcillo a qué es el conexionismo y porque va a estar en otras asignaturas a lo largo de la carrera y os puede venir bien conocerlo como algo un poquito más real, más concreto, más conectado con el mundo, que tal y como lo cuentan en psicología, que no voy a hablar de ello, prefiero no hablar de ello. Muy bien, y ya apenas queda nada de este temita. Lo último de lo que habla el libro son hitos en fisiología, grandes experimentos que han tenido mucha importancia de cara a la percepción, por ejemplo, el descubrimiento de neuronas que servían para detectar pequeños objetos en movimiento, los que llamaron detectores de bichos, porque las encontraron en las ranas, y les servían a las ranas efectivamente para cazar moscas. Hay otros tantos en el capítulo, pero todos estos experimentos se mencionarán con más detalle en los temas en los que hagan uso de ellos. Muy bien. Por último, el libro acaba expresando la posición de los autores, cómo ellos son más bien constructivistas y toman posturas intermedias y muy extremas, y en fin, un poco haciendo un ejercicio de ecuanimidad y diciendo, bueno, nosotros somos personas, podemos estar sesgados, así que aquí os contamos cuál es un poco nuestra posición de cara a las numerosas teorías que iremos viendo en los siguientes temas. Totalmente obviable de cara al examen. Muy bien, con esto acabamos el tema 1. Espero que os haya gustado tanto como a mí y los siguientes temas os van a gustar mucho más. Ya entramos en materia de verdad, en psicología de la percepción per se, y nos dejamos de prólogos e historias. Nos vemos en el tema 9. Muchas gracias.